Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta. Iniciamos. Buenas tardes. Qué gusto saludarle en este, pues ya, segundo día de la semana de Pascua. Hoy es martes 21 de abril de 2025 y efectivamente han pasado muchísimas cosas en este fin de semana. Por supuesto, lo más relevante es el fallecimiento de su santidad, el Papa Francisco. Y bueno, pues en torno a esto, realmente murió prácticamente en Semana Santa, ¿no? El día siguiente, ya en la madrugada de nosotros, del domingo de resurrección, 7:35 de la mañana del lunes 21 de abril. Y pues hay conmoción, obviamente, en el mundo, sobre todo de feligreses católicos, también protestantes y en todas las religiones y jefes de Estado, por el fallecimiento a los 88 años de edad de Jorge Mario Bergoglio, como así se llamaba como civil, digamos, como su nombre propio, pero pues para todos conocido como el Papa Francisco, el primer jesuita, el primer latinoamericano y uno de los grandes reformadores de la Iglesia Católica. Vamos a saludar primero que nada a mis amigos y compañeros. Está, Jesús Corral, ya listo. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y al igual que tú, pues con esa consternación del fallecimiento del Papa, tarde o temprano las cosas tienen que suceder, pero como que nadie quiere que sucedan y nadie esperaba, aunque su estado de salud había venido deteriorándose. Yo creo que para esto nadie está listo jamás. Y además, pues, un papa muy querido, muy, muy respetado. Se supo ganar el cariño de todos. Y cuando digo todos, no me refiero al público, sino a todos, a los jefes de Estado, a diversos líderes de otras religiones, de otros cultos en el mundo. Indudablemente una de las figuras más importantes y más influyentes de este siglo. Muy triste, Armando, y con mucho que decir para los próximos programas de lo que vendrá, de las especulaciones, de quién podrá sucederlo, de quién lo va a suceder tarde o temprano y de lo que sucederá en las próximas semanas. Descanse en paz el Papa Francisco. Saludo también a Justo Couto, quien ya está en el Zoom. Pues usted nos quiere ver. Estamos en Los Cabos a la Carta, en Facebook Live. Sintonícenos también por ahí en Cabovisión Noticias, pero es más fácil en Facebook Live, Los Cabos a la Carta en vivo. Justo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Armando? Muchas gracias. Jesús, buenas tardes. Un saludo a todo nuestro auditorio que nos acompaña este martes una vez más, que no va a ser la excepción, con noticias de enorme trascendencia, siendo efectivamente, como mencionan ustedes, pues la más importante, ¿no? El deceso del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, el primer Papa que se autonombra Francisco también. Recordamos a Francisco de Asís, ¿no? Que le decían el loco, y que fue pues muy cercano a mucha gente, y también, habrá que decirlo, pues no fue exento de polémicas, ¿no? En su papado, pues tuvo un acercamiento quizá hasta cuestionable en una de esas con algunos regímenes autoritarios, si bien de izquierda, ahora que se está perdiendo ya esta idea, ¿no? De qué es izquierda y qué es derecha, lamentablemente, pues regímenes más bien autoritarios, en donde pues fue a Cuba, por ejemplo, ¿no? Y de pronto cuestionó, por ejemplo, la propiedad privada, ¿de acuerdo? Que fue muy cuestionado. También en Nicaragua, pues cayó ante
algunas de las atrocidades que están sucediendo ahí, incluso con el propio clero católico. No olvidemos también la forma en que se unió a la narrativa de Moscú cuando describía el tema de la invasión rusa en Ucrania. En fin, hay claroscuros como los ha habido en todos los papados. Yo creo que... Bueno, no te digas, te acuerdas de Pío XII, ¿no? Pío XII fue uno de los que, pues, la presión de los nazis en aquella época... Bendecía los aviones, ¿no? Así es. Y los campos de concentración, y se decía que no dijo nada. Bueno, igual aquí con el tema de la pederastia, desde Juan Pablo II también, pues hubo críticas, sin duda, porque se había reformas, pero a la vez no se aplicaban. Pero él fue uno de los más preocupados, sin duda alguna, por esta terrible conducta de algunos malos, no solamente malos sacerdotes, sino malos hombres, ¿no? O sea, malas personas que están andando por ahí. Entonces, pues, yo creo que pues es importante, sobre todo en estos momentos, pues resaltar lo más positivo que tuvo el Papa. Fueron el Papa, tuvo muchísimos aciertos, y sobre todo sus consejos. Hay muchísimas citas que realmente conmueven por su claridad en cuanto al pensamiento de principios, valores, y pues su compasión por la pobreza, por supuesto, ¿no? Así es, un dirigente jesuita, ¿no? Que fue el Papa Negro, que le llaman a la máxima autoridad jesuita, y después fue ordenado sumo pontífice. También un poco dio entrada más a la teología de la liberación. Esto nos acordamos, ¿te acuerdas que hace unos días hablábamos la semana pasada de Nicea, ¿no? Del concilio, y de los sínodos, que son estas otras reuniones importantes? Bueno, hubo uno precisamente en el Amazonas, donde, pues, ahí fue precisamente muy cuestionado el Papa, porque de entrada le empezaba a dar entrada esta idea de quitar el celibato en la iglesia. Esta fue una de las cosas que más se cuestionaron en su momento. Obviamente no pasó, ¿verdad? No prosperó esa idea, pero sí, efectivamente, un papa disruptivo. Yo creo que bien lo mencionan ustedes, grandes avances con su papado. Y ahora lo que viene es precisamente si se define una continuidad, ¿no? Con los papas, perdón, con los cardenales que pues incluso muchos de ellos él mismo nombró, o con algunos que están abiertamente en contra suya, ¿no? Entre ellos que apoya precisamente Estados Unidos y Donald Trump, ¿no? Sí, de los 130. Primero se hablaba de 135, pero hay dos que no van a poder asistir al cónclave, y estamos hablando de que de estos 135, 108 fueron designados por Francisco, por el Papa Francisco, y de los que están, pues, resonando, porque hay de todo, ¿no? En los medios de comunicación hay incluso apuestas, ¿no? De quiénes son los más factibles que sean pues designados como el nuevo Papa, el nuevo jefe de la Iglesia Católica. Está un promedio, porque no pueden ser más de 80 años, no pueden tener más de 80 años, hay que recordarlo. De hecho, en México tenemos seis cardenales, pero 4 de ellos pues ya tienen más de 80 años, como Norberto Rivera Carrera, un cardenal arzobispo emérito muy cuestionado, demasiado cuestionado por muchas cosas, pero bueno, 82 años. El de junio 22, al cumplir 80 años, perdió el derecho a participar en un cónclave. Juan Sandoval Íñiguez, de Guadalajara, arzobispo emérito de Guadalajara, 91 años. Alberto Suárez Inda, de 86 años, de Morelia, arzobispo emérito de Morelia, que fue creado cardenal por el Papa Francisco, por cierto. Y Felipe Arizmendi Esquivel, de 85 años, de San Cristóbal, arzobispo emérito de San Cristóbal de las Casas, también fue nombrado por el Papa Francisco en el 2020. Entonces quedan 2 nada más mexicanos, que son el Carlos Aguiar Retes, de 72 años, arzobispo primado de México desde 2017,
también nombrado por el Papa Francisco en 2016. Está José Francisco Robles Ortega, de 73 años, arzobispo de Guadalajara, desde 2011, nombrado por el cardenal, fue nombrado cardenal por el Papa Benedicto XVI, de Ratzinger. Ha ocupado cargos relevantes en el Vaticano y son los dos que quedan como cardenales, pues con pocas probabilidades, la verdad, ¿no? Tendríamos que hablar de los que se dice que podrían ser los que vayan a tomar el lugar de Francisco Jesús. Sí, Armando, hay que tomar en cuenta mucho lo que estás diciendo, la carrera religiosa que tiene cada uno de ellos, pero también hay que considerar un tema del que se habla poco y a veces medio incómodo, que es la política. El Papa es una figura extremadamente política, no solo diplomática, no solo debes de tener diplomacia en el puesto, también la política, y creo que Francisco manejó muy bien las dos cosas, tanto la política como la diplomacia. Entonces quizá aquí una de las cosas que más se van a cuestionar es si lo que escogen los cardenales es continuidad o si lo que quieren los cardenales es precisamente una ruptura, por llamarlo de alguna forma, o discontinuidad de lo que fue el Papa Francisco. Un Papa muy renovador, como buen jesuita, lejos de lo tradicional, lejos de las formas, lejos de los lujos, lejos de lo que la figura papal había venido siendo y se había venido manejando. Él por ejemplo, la joyería de oro, pues la descontó. Las grandes limusinas y los grandes lujos que por mucho tiempo se ostentaban en el Vaticano, las descontó. La manera de vivir la descontó. La manera de comer también. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué quieren los cardenales ahora para esta segundo cuarto de siglo? En los últimos 100 años, 50% de los papas fueron italianos, que fue la primera parte de estos 100 años, pero la segunda parte, Polonia, Alemania y Argentina, hicieron su aparición como papas. Entonces, ya también esa pluralidad que hay de filosofía, de países, de ideología, va a tener mucho que ver. Y sobre todo que si ya se dio la apertura a muchas cosas, como el matrimonio de mismo género, como la comunidad inclusiva, como los aspectos en los que la Iglesia ha tenido que ir cediendo paso, pues seguirán o se revertirá. Y por otro lado, también dentro de los candidatos por primera vez, como candidato fuerte, hay un candidato negro, de raza negra, que tiene muy altas probabilidades. Y esto por sí solo, no por una cuestión racista, sino por una cuestión de ideología, pues tiene mucho impacto, mucho impacto, y tendrá muchísimo impacto en los próximos años. Y es que el mundo va cambiando y van cambiando las tendencias y pues la situación geopolítica. Más o menos, para hacer una idea muy breve, desde los primeros siglos hasta el año 500 aproximadamente, pues la mayor parte del Imperio Romano, pues hay que recordar que el primer papa fue don San Pedro, mayormente fueron italianos, ¿no? La mayoría, o de la península itálica, si no se llamaba toda Italia en general. De Grecia hubo algunos, en Siria, Aniceto o San Evaristo, y de África del Norte, que es actual Túnez o Argelia, fue San Víctor I y San Melquíades. Más para breves datos culturales. En la Edad Media, el Papa Juan VIII, que era posiblemente francés, Papa Silvestre II, también francés, y Papa Adriano IV, estos en el más de entre 500 y 1300 después de Cristo. Después del Renacimiento y en la Edad Moderna, pues la dominancia total fue de papas italianos, y hubo ahí algunos que ya se imaginan, ¿no? Que no todos fueron muy santos, que digamos, como el Borgia, ¿no? El papa, luego se llamó Alejandro. Papa Nicolás V fue portugués, Adriano VI
holandés o de los Países Bajos actualmente, y fue no italiano en esa época, ya en el siglo XIX, porque los otros no hay ni que recordarlos, ¿no? Porque todos son italianos, pero tremendos, ¿no? El poder que tenía un papa era inconmensurable. En el siglo XIX al siglo XX, o sea, estamos hablando de 1800 al año 2000, pues Juan Pablo II, por supuesto, polaco, fue el primer polaco, y Benedicto XVI, fue alemán, del 2005 a 2013. Y bueno, y recordar, sin duda, pues ese papa casi efímero de 33 días que fue Juan Pablo I. Francisco, pues de 213 a la actualidad, es el primer papa de América. O sea que, en resumen, de Italia fueron más de 200 de los 266 papas que han existido. Griegos 10, de sirios 5, africanos 3, franceses 3, 16, alemanes 6, español 2, un inglés, una neerlandesa, una polaca, un polaco y uno de nacionalidad argentina, que fue Francisco. Armando, la posibilidad de que quede ahora un papa africano y que además de raza negra es realmente más alta que en otros momentos. Claro. Tienes precisamente dos candidatos de los dos espectros ideológicos. Tienes por un lado el ganés Peter Turkson, ¿no? Que pues ha demostrado ser digamos, muy similar en sus ideas al Papa Francisco, pero por el otro lado tienes a este otro candidato, vamos a decir, ¿no? Que es el de Guinea, que se llama Robert Sara, que por cierto está en el límite ya para participar en el cónclave, ¿no? El cumpleaños en junio. Entonces, para que te des una idea, las herramientas de inteligencia artificial es el que tiene candidato como posible próximo pontífice, ¿no? Además, pues es contrario, digamos, o es del otro espectro ideológico. De hablar. Vamos a la pausa. Si no tienes inconveniente, regresamos por más. No se vaya, estamos en Buscados a la Carta. Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos. Vive una experiencia única en Baja Lobster, en la Marina de Cabo San Lucas. Disfruta de los auténticos sabores del mar en un ambiente sofisticado diseñado para elevar tus sentidos. Y para hacerlo aún más especial, acompáñanos de 6:30 de la tarde a 9 de la noche y disfruta de música en vivo todos los días. Reserva al 624-239-5027 y descubre Baja Lobster, donde cada momento se convierte en una experiencia exquisita e inolvidable. ¿Problemas con plagas? No espere más. En Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia. Tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-146-0294. Celular 624-147-0812. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud. Demuestra tu actitud a bordo del totalmente nuevo Dodge Attitude 2025. Más potente, más seguro. El sedán con más actitud. Estrénalo desde 418,900 pesos. Dodge. CAT 24.1% sin IVA. Vigencia 30 de abril de 2025. Consulta dodge.com.mx. Nuestra primera constitución como república independiente estableció la creación de una Corte Suprema de Justicia. Son ya 200 años trabajando cada día para dar cuerpo al ideal de nuestra patria. Que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario. Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de La Corte contigo. Este martes y miércoles del campo, lo mejor de México está en Soriana. Carne molida de res 80-20 a 89.90 el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a 69.90 el kilo. Y cebolla blanca a solo 16.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 23 de abril aplica restricciones. En Morena cabemos todas y todos. Las chambeadoras, los trabajadores, los echados para adelante. Aquí siempre habrá un lugar para los jóvenes. Y para los no tan jóvenes. Bienvenidos los honestos, las valientes, los perseverantes. Súbanse quienes quieran seguir transformando a México. En Morena estamos afiliando a gente buena. Como ella. Como él. Como tú. Porque aunque somos millones, siempre tendremos lugar para uno más.
HaboNewsToday.com. Subscribe for free. México vive un momento histórico. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Este mensaje es con fines educativos. No se integran slogans, símbolos o emblemas gubernamentales. Los Cabos a la Carta. Continuamos. Bueno, antes de comunicarnos con el párroco de aquí de San José del Cabo, es el portavoz de la diócesis de La Paz, nos manda un mensaje amablemente el padre Juvencio, a quien pues apreciamos de hasta tantos años. Esto fue lo que nos dijo, ¿no? Buenas tardes, Armando. El Papa Francisco nos deja un legado de una gran riqueza para la Iglesia y para toda la humanidad. Él abrió muchas puertas que estoy seguro que ya no podrán cerrarse. Por ejemplo, la primera gran puerta que abrió es el de la sencillez en el papado, renunciando a ropajes y al estilo principesco que acostumbraban muchos cardenales y funcionarios de la curia romana. Creo que difícilmente podrán volver atrás después del gran ejemplo marcado por el Papa Francisco. Otra puerta abierta que deja el Papa Francisco consiste en que la Iglesia esté siempre en salida para buscar a los más alejados, a los pobres, a los migrantes, y especialmente a aquellos que por su condición se sientan excluidos, como los divorciados, los homosexuales y mucha gente que había estado olvidada. El Papa deja otra puerta abierta para una mayor participación de la mujer en las tareas fundamentales de la Iglesia. Un cambio también en el modo de conducir la Iglesia, menos vertical y más participativo. Él habla de sinodalidad, la participación de todos en la Iglesia. El Papa siempre mostró un verdadero y profundo interés por la protección de la tierra y sus recursos naturales, un llamado urgente a cambiar el estilo de vida consumista y una mayor preocupación por el problema del cambio climático. En fin, un Papa misericordioso y lleno de esperanza que hasta el último día de su vida lo pasó con su pueblo para bendecirnos y para llamarnos a todos a trabajar por la paz. Gracias a Dios por la vida y el gran testimonio que nos dejó el Papa Francisco. Gracias al padre Juvencio, que iba en camino, pero ya tenemos en la línea también al padre Juan Gómez, como le digo, es vocero de la diócesis aquí en San José del Cabo, de la diócesis de La Paz, y es el vocero de la diócesis párroco de la misión de San José del Cabo, y también de La Paz, ¿verdad? Padre, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿nos escucha bien? Y yo sí, ¿me escuchas? Sí. Perfecto. No lo vemos, pero lo escuchamos. Mira, pues, a ver. ¿Ya cuánto tiempo aquí en Los Cabos, padre? A ver si le pueden quitar el mute a su micrófono ahí, producción. Eso. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Llevo 7 meses apenas, pues prácticamente nunca había salido de La Paz. En 38 años estuve siempre ahí. Aquí estamos. ¿Qué representa para usted o qué es lo que podemos considerar como el legado del Papa Francisco, ahora que pues ya nos dejó el lunes a las 7:35 de la mañana?
Bueno, yo creo que después del Concilio Vaticano II no habíamos tenido un papa reformista al estilo de Francisco, ¿no? Los papas que vinieron después del concilio, para mí el gran papa pues, fue Pablo VI, ¿no? Que fue el que trajo los grandes cambios, el que se ganó incluso con muchos enemigos dentro de la misma iglesia, precisamente por buscar los cambios, ¿no? Después hubo una cierta estabilidad con Juan Pablo II, pues fueron muchos años en donde pues él buscó acercarse a la gente, pero pues más allá de eso. Perdón que lo interrumpa, 27 años de papado de Juan Pablo II, ¿verdad? Sí, un papado muy largo en donde pues hubo mucha evangelización y todo, pero no los grandes cambios. Cuando vino el Papa Benedicto, o sea, de alguna manera ya se avisoraban esos cambios y contrario a lo que muchos dicen de que Benedicto pues era un hombre muy cerrado y todo, él fue abierto, pues, es el gran teólogo, ¿no? que hemos tenido. Pero quien se animó definitivamente a hacer también lo que ya Benedicto pretendía, pues era el Papa Francisco, ¿no? Él, al escoger ese nombre, no solamente no estaba hablando de la sencillez de San Francisco de Asís, de la pobreza, sino también de ese Francisco de Asís que se enfrentó al mismo Papa a Roma, o sea, con humildad, en donde le fue y le dijo al Papa, reconstruye mi casa, ¿no? Y esa fue la tarea del Papa Francisco, reconstruir una iglesia en donde las tradiciones no deben perderse, pero hay una diferencia entre la tradición y lo tradicionalista, ¿no? En donde se vive anclado a un pasado que no va a regresar y que regresar a ese pasado es como el avestruz, ¿no? Esconder la cabeza para darnos cuenta de lo que sucede alrededor. Oiga, padre, ¿qué cree que pueda seguir en el siguiente papado? ¿Cree que haya una tendencia a romper con el conservadurismo? Bueno, más que nada, volver a un conservadurismo que pues, no tenía definitivamente el padre Francisco. Bueno, lo que uno desea, lo que uno anhela es una continuidad, ¿sí? La iglesia pues va a ser la misma siempre, no es la iglesia de Jesucristo, pero quien la guía pues debe llevarla por orientando bien el timón, ¿no? Para llegar a la dirección adecuada. Mucho se dice que la iglesia llega tarde en muchas situaciones, precisamente por basarse en la tradición. Pero creo que Francisco fue muy arriesgado al decir, bueno, la iglesia somos todos, incluso usando una palabra muy suya, los descartados. ¿Sí? Esos descartados que, pues, de alguna manera ahí estaban, pero como que eran parte del organigrama, pero no figuraba, ¿no? Y el Papa dijo, no, o sea, son todos. Por ejemplo, al nombrar cardenales, muchos cardenales en sedes que no eran cardenalicias, era decir precisamente eso, ¿no? Todos son importantes. Y el escuchar, el elegir a cardenales, por ejemplo, de Tuxtla Gutiérrez, por decir algo, pues era escuchar otras voces, ¿sí? Esas voces silenciosas, ¿no? En donde existe mucha gente invisible para nosotros. Hoy tenemos solamente 2 cardenales, los 2 ya rebasando 75 años. Aguiar con 75, el de Guadalajara, Francisco Robles con 76. Pero son sedes tradicionales en donde las problemáticas no son las de las periferias, ni existenciales, ni físicas, ¿no? Y si nos vamos a África, a lugares en donde era inimaginable que se tuviera un cardenal. Entonces, yo creo que debe haber una continuidad. ¿Sí? Claro que hay muchas cosas que se pueden mejorar, definitivamente, ¿no? Pero él pues fue arriesgado y lo que consiguió fue mucho y esperemos que vayamos por la misma vía. Jesús. Yo quisiera, buenas tardes, yo quisiera preguntar una cosa que yo creo que a muchos nos tiene pues a la expectativa. ¿Qué tan importante va a ser el tema de la edad? Porque
Si bien es cierto que ninguno que tenga más de 80 años va a poder ser candidato, también hay que verlo desde el otro lado. No tanto que llegue a los 80 años, sino a su juventud o a su edad más temprana. Claro. ¿Qué importancia tendrá en este cónclave el tema de los candidatos, de los cardenales más jóvenes que tengan probabilidades altas para esto? Creo, y mi pregunta va en el sentido de que su edad joven les dé una mayor probabilidad. Claro que nadie la tiene la vida comprada, pero les da una probabilidad de estar más tiempo, ya sea en la continuidad o en la modificación, sea cual sea su estilo. ¿Qué importancia tiene entonces para los cardenales la edad? Sí, Jesús, mira, yo creo que, te voy a decir mi punto de vista, ¿no? Ya aprendimos mucho con Juan Pablo II, lo eligieron a los 58 años de edad, fueron muchos años de pontificado, en donde desde su situación de muchos años enfermo, de alguna manera se tiene el riesgo de que se pierda el control, en donde ya no es el Papa el que está gobernando, en donde hay gente alrededor, y hay que decirlo así fríamente, ¿no? En donde hay distintos bandos hacia adentro gobernando y pues se vuelve, con todo respeto, ¿verdad? Como una iglesia Montessori, ¿no? En donde cada quien hace lo que quiere. No lo digo despectivamente, ¿no? No, claro. Y está, por ejemplo, el candidato Luis Antonio Tagle de Filipinas, que a mí en lo personal me gusta y todo. Tiene 67 años. Yo diría, el Papa no debe durar más de 10, 12 años. Benedicto en 8 años hizo buenas cosas, suficientes. Este Papa duró 12 años, ¿sí? Y yo creo que ya no podía durar más, ¿sí? Digo, no es que deseaba uno que ya no estuviera, simplemente humanamente hablando hay límites y creo que desde ahí también se tiene que pensar en eso, ¿no? Digamos que hay muchos intereses que confluyen si la permanencia es de largo plazo. Definitivamente, sí. Una persona al frente de una empresa, vamos a verlo así, ¿no? Una persona al frente de un país de 80 años, lo hemos visto aquí con el vecino país del norte, ¿no? Pues de repente suceden cosas muy extrañas entre enfermedades y pues cosas que ya van fuera a veces hasta de la cordura, ¿no? Entonces no quisiéramos un papa así. De hablar, padre, pues muchas gracias. No sé si justo tenías algo breve que comentar. Gracias. Sabes, quería yo tocar un tema que pareciera no estar en la palestra, a ver qué opinión le merece al padre Juan. La vulnerabilidad, ahorita están tocando el tema de la vulnerabilidad de una sede pontificia pues regida por una persona ya muy mayor. A mí me preocupa mucho cuando leo las pocas noticias que hay sobre la cantidad de fieles y de clérigos en países del mundo donde están siendo sistemáticamente atacados y exterminados. Y creo que es un tema donde la fortaleza de la sede principal tendría que ser muy patente y es un tema en el que los católicos tendríamos que ser capaces de cerrar filas. No sé, sin elaborar mucho más por el tiempo, padre, ¿esto qué opinión le merece? Bueno, yo estoy participando, creo que sí han escuchado hablar sobre los diálogos por la paz, ¿no? Ese movimiento que se tiene en todo el país y que lo iniciaron precisamente los jesuitas, a raíz del asesinato de aquellos jesuitas en Chihuahua. Bueno, tenemos datos en donde pues ha habido tantos sacerdotes y laicos, muchos catequistas atacados, ¿sí? Y no vamos a decir, no son gente de otros grupos religiosos, ¿sí? No son enemigos como tal de la iglesia,
sabemos quién está detrás de todo eso. Bueno, le vamos a poner nombre y apellido, ¿no? El crimen organizado, ¿no? Eso es aquí en México. En otros países hay otros intereses, pero también hay mucha persecución. Pero pareciera que no es noticia, ¿no? Entonces creo que la voz del Papa Francisco en ese sentido también fue muy clara, ¿no? Y a través de los jesuitas, vamos a decir hijos suyos, pues también se habló mucho en contra de esto, ¿no? En Chiapas asesinan familias enteras por ser catequistas. Hace 8 meses estuve allí y la verdad te da pena ver cómo eso no es noticia a nivel nacional, ¿no? Hablar, padre, pues muchas gracias por sus reflexiones, sus conceptos y por compartirlos con nuestro público. Estaremos en contacto, por lo pronto, que la vaya muy bien y pues esperemos que en próximas fechas ya tengamos el nombramiento por parte de los cardenales en el cónclave que se iniciará, yo creo que en unos 4 o 5 días más. A mediados de mayo. Mediados de mayo, ¿verdad? Puede ser. Sí. Y todavía falta, sí. Sí. Habla. Pues gracias, Armando, a Justo y a Jesús por este momento. Gracias a Juan Gómez, vocero de la diócesis de San José y de La Paz. No, es diócesis de La Paz. San José, pues es una parroquia. Es una parroquia, claro. Ajá. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más. No se vaya. No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos. Crea tu mejor escenario con Interceramic. Con Interceramic tienes a tu alcance una amplia variedad de productos, desde pisos, azulejos, muebles de baño, cocina y materiales de instalación. Visita tu tienda Interceramic más cercana y transforma tu hogar con diseños exclusivos, calidad insuperable y un estilo inigualable. Interceramic, tu mejor escenario. Desde 1996, J&J, la Casa del Habano, es el lugar del más famoso mojito del planeta. Igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica, como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores. Estamos en calle Madero, Centro, Cabo San Lucas. J&J, la Casa del Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre. Este mes se estrena la pick-up más accesible para tu negocio. Ram 700 prueba su gran capacidad y desempeño para cualquier trabajo y descubre por qué nunca fue tan fácil cargar hasta 750 kilogramos. Aprovecha y llévatela a precio desde 324,900 pesos solo hasta el 30 de abril. Ram 700 incansable, Ram todo con todo. El promedio de 24.1%. Consulta ram.com.mx. México vive un momento histórico. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Este mensaje es con fines educativos. No se integran slogans, símbolos o emblemas gubernamentales. Este martes y miércoles del campo, lo mejor de México está en Soriana. Lleva mango paraíso a 16.80 el kilo, o sandía con semilla a 9.80 el kilo, y manzana golden en bolsa a solo 32.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 23 de abril aplican restricciones. En 2025, por primera vez elegiremos a personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. El 1 de junio será la elección en la que se renovarán 881 cargos. Ahora podemos elegir a quienes imparten la justicia en nuestro país. Conoce más sobre los cargos que podrás elegir en INE.mx. Con tu participación, organizaremos y celebraremos una vez más elecciones auténticas y confiables. Este 1 de junio, participa. INE. Hacer leyes no es solo escribir en un papel, es pensar en el futuro y hacer que las cosas pasen. El Senado trabaja para todas las niñas y los niños. Para que se respeten nuestros derechos y vivamos mejor. También para cuidar a nuestro mundo y todo lo que vive en él. Para que seamos científicas, doctoras, bomberos, presidentas, pero sobre todo para que seamos felices. Senado de la República, 66ª legislatura. Recibe cabovisión.tv diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. Escríbenos en Facebook, @Los Cabos a la Carta y @Cabovisión Noticias.
Tu opinión es muy importante. Continuamos. Pero vamos a cambiar de tema. Bueno, la vida sigue en otros ámbitos socioeconómicos y culturales y bueno, no podemos dejar de mencionar esta campaña que de pronto se ve en la televisión mexicana, sobre todo en Televisa y en algunos otros medios, que donde sale, pues yo nunca había visto algo, un spot de Estados Unidos para, pues ahora sí, amedrentar y amenazar a los inmigrantes, ¿no? A los que pretenden ser inmigrantes, como lo hizo esta, pues muy controversial secretaria de Seguridad de Estados Unidos, que es Kristi Noem, que ya ha mostrado algunas, muestras de su carácter muy fuerte, ¿no? Esta mujer, pues, que es guapa, muy alta, pero que se dice de ella muchas cosas, incluso violentas. El caso es que ella sale en un spot que no sé si ustedes ya lo vieron, yo creo que sí, y si no, por ahí debe andar, en la que prácticamente amenazan, si usted no pretende venir a Estados Unidos ilegalmente, lo vamos a agarrar y lo vamos a deportar, y vienen unas amenazas muy fuertes, totalmente inusual, y obviamente ya la misma presidenta Sheinbaum también ya salió a reaccionar ante esta pues forma de amedrentar a los mexicanos, ¿no? Que no fue nada diplomática. Y había un artículo, ella dice que fue en tiempos de Peña Nieto, la quitaron, pero lo han estado buscando ese artículo y no se encuentra. En fin, pero la impresión de Jesús y Justo ante esta muestra de amedrentar, de amenaza, pues es evidentemente Donald Trump, porque pues, ella trabaja para Donald Trump. Justo. Bueno, pues sí, mira, efectivamente estamos viendo un abuso, ¿no? Por parte de un régimen claramente autoritario, cuando estamos viendo cómo cuando tratan de ingresar incluso residentes legales, ¿no? Que salieron de vacaciones o así de Estados Unidos y están haciendo los que firmen para que rechacen su residencia. O estamos viendo a nacionales americanos pues sí, muchos latinos o latinoamericanos que ya no están, digamos, gozando de los derechos que deberían de tener, ¿no? Ahí creo que hay un claro abuso, por un lado, de un régimen que está siendo claramente autoritario en ese sentido. Y por el otro lado vemos que el discurso antimigrante, ¿no? Pues está proliferando, y desgraciadamente a mí lo que sí me lastima es que por un lado sale la mañanera a decir que pues cómo se atreven a poner este anuncio donde sale una funcionaria estadounidense a decir no vengan porque si los agarramos los vamos a regresar y ya no van a poder venir, y poco más dice, porque tampoco es así como que los vamos a matar ni mucho menos. Pero por el otro lado, los tenemos a los migrantes, los atrapamos, los metemos en estas estaciones que les llaman, que no son otra cosa que unas viles cárceles, en donde, pues, desgraciadamente ocurren cosas atroces como aquel incendio, ¿no? En esta estación migratoria. Y luego el cuate de migración se queda ahí meses y años, ¿no? Como si lo que hizo fuera premiable. Es increíble, ¿no? Es increíble este Garduño que todavía permanezca. Bueno, ya va a salir, ¿no? Ya va a entrar el exgobernador de Puebla, pero... Yo veo que ahí hay incongruencias, ¿no? ¿Cómo lo publicaron? Más congruentes en las acciones y menos en el discurso. Jesús. Pues sí, mira, comentábamos en el corte comercial que cuando nos ponemos a analizar el verbo transitivo de desterrar, y esto entendido como expulsar a alguien, normalmente extranjero, de tu territorio, es una muy mala práctica generalizada, porque si buscamos antecedentes en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, obligaban a las personas a traer su documento de identidad, pero entiendo que era una guerra, entiendo que había una razón más que militar para que trajeras tu documento de identidad, que era garantizar la vida, garantizar tu integridad. Ahorita te obligan a traer tu pasaporte en muchos casos,
sin razón alguna, solo porque pues te vieron feo o hablas español. Pero hay que entender también que de México para abajo casi todos, con excepción de Brasil, tienen como lengua materna el español. Entonces, un ilegal no es mexicano. Un ilegal es cualquiera que no está legal en Estados Unidos, pero no necesariamente mexicano. Puede ser boliviano, ecuatoriano, chileno, argentino, hondureño. Tú llámalo. Y incluso, lo decíamos también hace ratito, un ilegal también puede ser francés o español, si no entró a Estados Unidos debidamente, o incluso alguien que hable inglés perfectamente, pues tiene libre tránsito, pero un libre tránsito condicionado, porque al final de cuentas no es ciudadano de Estados Unidos. Entonces estas campañas generalizadas en televisión, como spots o como entrevistas, yo creo que están totalmente fuera de lugar. Lo único que hacen es aterrar, es dar miedo. E incluso le dan miedo a los legales, porque entonces ya llegas a pensar que te pueden molestar incluso en la legalidad de tu situación migratoria, y eso no está bien. No, y de por sí ya hay un ambiente de pavor en muchos de nuestros paisanos que llevan ahí incluso hasta un par de generaciones, ¿no? Que pues han hecho su vida ahí, que de pronto un día el jardinero o los que han vivido pues asistiendo a alguna familia o trabajando en alguna otra cosa y pagando sus impuestos, pues ya pueden llegar cualquier día y se los llevan, los expulsan, ¿no? Y acaban con una vida. Eso está sucediendo y pues esto viene a reafirmar esta política agresiva, amenazante de Donald Trump. En fin. Es entendible hasta cierto punto, Armando, la idea global de Trump, porque así lo ofreció en su campaña, de expulsar a los ilegales. Ok, está bien, se vale, hay que expulsar a los ilegales, pero hay que crear un sistema de revisión para asegurarte que estás expulsando a los ilegales, no agarrar parejo. Hay muchos jóvenes que nacieron de ilegales, pero que ya son legales. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con esa nacionalidad adquirida o obtenida de ilegales, que no necesariamente te hace ilegal. Es muy delicado ese tema. Hablar. Vamos a la pausa, volvemos, no se vaya, estamos en Los Cabos a la Carta. Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos. Con más de 15 años como líderes en el mercado, en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos, con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos. Baja Wines, más que grandes vinos, grandes experiencias. Lleva tu negocio al siguiente nivel con una pick-up hecha 100% para el trabajo. Prueba el poder y capacidad insuperable de Ram 1200 que carga hasta 1200 kilogramos. Estrénala hoy mismo a precio desde 434,900 pesos, solo hasta el 30 de abril. Solo Ram 1200 para lograrlo. Rama todo con todo. El promedio de 24.1%. Consulta ram.com.mx. Vuelve a ser tuyo ese espacio con calidad Comex al mejor precio. Aprovecha un 20% de descuento y hasta 18 meses sin intereses en Vinimex Total y productos seleccionados. Vigencia del 1 de marzo al 30 de abril de 2025. Consulta términos y condiciones, así como productos participantes en comex.com.mx/promociones. Comex, vive tus sueños. Desde hace casi 100 años, Coca-Cola ha estado en México. Nuestro ingrediente secreto son Pedro, Juana y más de 100,000 mexicanos que trabajan para llevar tus productos favoritos a cada rincón. Porque detrás de cada botella hay trabajo, esfuerzo y mexicanos que se la rifan por sus familias y sus comunidades. Industria mexicana de Coca-Cola. Nos une el país que queremos. Este martes y miércoles del campo, lo mejor de México está en Soriana. Carne molida de res 80-20 a 89.90 el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a 69.90 el kilo. Y cebolla blanca a solo 16.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 23 de abril aplica restricciones. El mejor día del niño está en Galerías La Paz. Festeja el mes más divertido del año con las actividades que tenemos para ti en Jurassic Hunt. Empieza los festejos el 26 de abril a partir de las 5 de la tarde. Y saca tu lado artístico dibujando algo que te inspire, para después escuchar un cuento interactivo. El 30 de abril a partir de las 3 de la tarde, diviértete con los talleres de pintura y decoración. Vive la alegría del mes en Galerías La Paz. Consulta términos y condiciones en galerías.com.
Supercarnes Mesa. Calidad y frescura en carnes de res, cerdo, pollo y pescado, abarrotes, frutas, verduras y mucho más. En Supercarnes Mesa tenemos atención especial a negocios y mayoreo. Próxima apertura, 23 de abril. Nueva ubicación en Leona Vicario, Colonia Lagunitas. Con un mejor surtido en un lugar más amplio y con estacionamiento exclusivo. Continúa el gran éxito en Los Cabos del Gran Circo de Francesco. Y mucha atención en estas vacaciones. Todos los boletos tienen un 30% de descuento en todas las localidades. Hoy, única función, 7:30 de la noche. Explanada de Walmart San Lucas. Preventa de boletos desde las 11 de la mañana. Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como @Los Cabos a la Carta y @Cabovisión Noticias. Continuamos. ¿Buscas potencia y tecnología en una sola SUV? Entonces necesitas conocer el nuevo Mercedes-Benz GLE 450 2025. Este modelo redefine lo que significa viajar con estilo, un diseño imponente, líneas elegantes y esa parrilla frontal que impone respeto en cada camino. El sistema MBUX con inteligencia artificial se adapta a ti. Solo di, ¡hey Mercedes! Y listo, desde ajustar la temperatura hasta encontrar una dirección. Lo tienes todo sin despegar las manos del volante. En el interior, todo está pensado para el confort. Acabados en madera y cuero, asientos con función de masaje, techo panorámico y una pantalla doble curva de más de 30 pulgadas que combina infoentretenimiento y cuadro digital. La seguridad también va al frente, con asistencias de conducción de última generación, alerta de punto ciego, mantenimiento de carril y freno automático de emergencia. Mercedes-Benz GLE 450 2025 no es solo una SUV, es una declaración de carácter, ideal para quien quiere todo, lujo, desempeño y confianza. Visítanos en Mercedes-Benz Los Cabos, carretera transpeninsular Colonia Palmilla, y descubre por qué esta SUV redefine el significado de lujo. Agenda tu prueba de manejo hoy mismo al 624-163-6410. Because it's Mercedes-Benz. Y bueno, pues no podemos dejar de comentar pues, el hecho de que la presidenta Sheinbaum no va a ir a los funerales del Papa Francisco. Envió a Rosicela, a quien es la secretaria de Gobernación. Y pues hay quienes piensan, yo me encuentro entre ellos, que por lo menos a la pues toma de protesta o la presentación del nuevo Papa, creo que sí debería estar nuestra presidenta ahí, porque pues, realmente pues ahí van a estar pues, todos los jefes de Estado, ¿no, Jesús? Justo. No solo eso, Armando, yo creo que México es un país muy devoto, México es un país muy religioso, muy devoto de la religión católica. Somos un país muy, muy plural, pero esa pluralidad también está muy cargada al catolicismo, y yo creo que como jefa de gobierno, como presidenta, pues debe de llevar la representación de un país, aunque informalmente formalmente es laico, informalmente somos muy católicos. Entonces yo creo que asistir no le quita nada y sí le va a dar muchos votos. Yo creo que es una medida popular extraordinaria para estar en este momento, bueno, cuando proceda en Italia, en el Vaticano. Y tenía que haber ido al funeral. O sea, si va a ir Trump, va a ir el rey de España, va a ir Zelensky, va a ir Milei. Pero ahora sí que es una decisión que ya tomó. Va a ir José Isela Rodríguez, como decía la secretaria de Gobernación. A lo mejor también, porque, oye, creo que no le fue muy bien. Hay muchas críticas en las redes, no lo podemos dejar de comentar, porque creo que el retoque a su persona física en el rostro, pues de entrada no le fue muy bien. Espero que poco a poco se le vaya sentando, ¿no? Bueno, que esa ya es otra cosa. Es otra cosa, pero pues a lo mejor es mejor al ratito, ¿no? Antes de que... Y que la verdad sentí... Antes de que le asiente pues el arreglo cosmético, ¿no? Que como mujer todos tienen el derecho, ¿no? Pero pues a lo mejor no fue con el más adecuado, quizá. Hay quien dice eso en las redes, ahí usted véalo, usted chéquelo.
Sí, no cabe duda que estamos en un momento donde la comunicación, que además se mueve ya en tiempo real. Pues sí, es que es cuestión por todo el mundo, por todos lados está. Y los memes no se la acaban, ya sabrás. En fin, eso ya es una frivolidad, pero las cosas como son en cuanto a los comentarios que nosotros como programa que hemos tenido como estilo, pues tratar de comentar lo más relevante tanto en los medios de comunicación nacionales, locales y extranjeros. Y bueno, me acuerdo de películas, volviendo al tema del cónclave, pues aparte del cónclave, que fue una de las candidatas al Oscar, también recuerdo una que se llamó Ángeles y Demonios, ¿te acuerdas de la serie de novelas que tuvo Dan Brown? Entre el Código Da Vinci, Inferno y esta de Ángeles y Demonios, creo que también hay un cónclave ahí, ¿no? Ahí sale mucho el camarlengo, ¿no? Tiene una posición muy, muy importante. Relevante, ¿no? Y pues lo que por siglos fue un secreto, ¿no? Fue algo nada más de muy, muy conocedores, ¿no? Digno nada más de la curia. Y ahora ya pues es del conocimiento público, ¿no? No cabe duda que también eso es una apertura que hay que celebrar, ¿no? En fin, no podemos dejar de ir, ¿no? de terminar el programa sin un comentario del Gran Premio de Arabia Saudita que ocurrió este domingo. Y pues su Noda no le fue bien otra vez. Ya tenía un punto o dos, ¿no? No sé, en la de Bahrein, creo. Pero No. Al principio, luego iniciando, tuvo un incidente. Un percance con Gasly. ¿Cómo se llama? Gasly, sí, con Gasly. ¿Cómo viste la carrera? Yo creo que ha sido de las 5 carreras la mejor. Yo creo que fue una carrera entretenida, buena, muy rápida. El circuito callejero de Saudi Arabia es rapidísimo. En 1 hora 24, 1 hora 25, ya habían terminado las 50 vueltas. Pero lo que hay que destacar son, creo que 2 cosas. Uno, el incidente de Max Verstappen, que fue penalizado con 5 segundos. Y aún así, llegó en segundo lugar, ¿no? Sí, quedó en segundo lugar. Pero no deja de ser un incidente que molestó a muchos porque creo que el reglamento de la Fórmula 1 está llegando a niveles un poquito absurdos. Yo creo que estamos... Se le metió, ¿no? ¿Cómo fue? Se le metió... La Fórmula 1 está sobreregulada. Así es, de acuerdo. Porque hay situaciones que de no haberlo hecho así, te matas. Si hubiera sido un accidente espantoso, ¿no? O sea, si te empujan para que las llantas salgan del trazado de la pista, pues puede haber una excepción. Para eso están precisamente los jueces. Pero creo que se amarraron demasiado al reglamento y lo penalizaron con esos 5 segundos, que como dices tú, Armando, aún así llegó en segundo lugar. Pero no por eso deja de inquietar. Esa es una. La otra, que McLaren contrató a su corredor número 1, a Lando Norris. Y ya no es Lando Norris el que está figurando, es más bien Oscar Piastri. Y eso yo creo que ahorita lo están tomando muy bien porque tiene a McLaren muy, muy arriba de los demás y está bien. Pero tarde o temprano, porque ya se ha visto en Ferrari, se ha visto en Mercedes, se ha visto por supuesto en Red Bull, se puede ver en McLaren. Y no le conviene a McLaren cuando está empezando a brillar que tenga diferencias tan importantes entre sus coequiperos. Y como te digo, el inglés, Lando Norris, pues era la estrella. Y Oscar Piastri ha ganado 3 de 5 carreras, entonces la cosa se le va a poner difícil. Sí, están bravos los dos. Están muy cerca en los puntos. Oscar Piastri tiene 99 y Lando Norris tiene 89. Pero yo quiero ver en una carrera donde estén tan cercanos que le digan a Oscar Piastri, frena y deja pasar a Lando Norris, porque se me hace que no va a suceder. Ahí hay un criterio pues también te contratan para ser corredor, en el que hay que ser corredor y hay que ser competitivo. Y si el otro no te alcanza por sus méritos, que no te alcance por los méritos del otro. Entonces, tarde o temprano puede haber diferencias, sobre todo en aquellos circuitos
que están hechos para la Fórmula 1, porque los circuitos callejeros dejan muy poco espacio para la maniobra precisamente porque son calles, porque no son una pista, ¿no? Entonces, en circuitos de carreras como el que sigue de Miami, que están hechos para correr, ahí podemos ver una altísima competitividad entre los coequiperos, entre, por ejemplo, Hamilton y Leclerc, que también traen lo suyo, ¿no? Porque los dos quieren ser el primero. Entonces... Y aquí a Ferrari le está costando mucho trabajo, ¿eh? Todavía no. Sí, todavía no alcanza su punto. Y Leclerc sigue arriba de Hamilton, que parece increíble, pero son 16 puntos cuando Hamilton es 7 veces campeón del mundo. Van a pasar cosas muy interesantes en la pues con esto nos vamos. Hablamos justo alguna cosa de 15 segundos, 20 segundos. Gracias, Armando. Pues nada, despedirnos con esta noticia, sí, triste, ¿no? De lo del Papa Francisco, y pues un mensaje, ¿no? Ahí de resignación, de esperanza, ¿no? Renovar este liderazgo. El sábado va a ser el funeral, están yendo los principales jefes de Estado, ojalá y pues nuestro país esté bien representado también, y pues esperemos que el futuro, ¿no? Y ahora que vamos a estar todos tan bien enterados como estamos con todas las decisiones importantes del mundo, ¿verdad? Pues que sea para bien, que sea para mejor. Gracias, que les vaya muy bien. Gracias en nombre de todo el equipo, de Eric Mesa Monroy, Alan Cobos, de Laura Espíndola. Gracias allá a Ángel Estrada, que está en cabina ahí en Cabo Mil. Y sobre todo gracias a usted que nos permitió acompañarle, y esperamos contar con su misma atención mañana mismo a las 2 de la tarde aquí por el 96.3 de Cabo Mil. Buenas tardes, buen provecho, que la pase cachucha, y lo dejamos con el Quique Tobar y sus gruperones. Buenas tardes. Los Cabos a la Carta. Escúchanos de martes a viernes, de 2 a 3 de la tarde simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como @Los Cabos a la Carta y @Cabovisión Noticias. Te esperamos.